Uno. Pues muy buenos días, ya tardes. Primeramente, agradecer a nombre del tribunal que tengo el gusto y honor de presidir, darles la bienvenida a todas las integrantes de la Asociación de Unión Internacional de Mujeres Líderes del Derecho, quienes nos siguen en esta transmisión. Asimismo, saludar con mucho cariño y respeto a la doctora Xochitl del Alba Monreal, presidenta de dicha asociación. Agradecer a nuestra amiga, la delegada en Tamaulipas de esta asociación, la doctora Blanca Sayonara Páez Olvera, por extendernos y hacernos partícipes de estar capacitando a las mujeres en nuestro estado en el tema de la no violencia política en contra de las mujeres. También agradezco la presencia de la licenciada Esperanza Rodríguez Gómez, delegada de organización, secretaria, perdóname, de organización de esta asociación, y a todas las personas que nos siguen por las distintas redes sociales en esta plática que segura estoy será de gran valía por parte de la magistrada Marcia Laura Garza Robles. De antemano les comento, mi amiga y compañera del Pleno nos estará presentando el tema sobre la reforma que se hizo en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género a nivel nacional y obviamente cómo impactó en el estado de Tamaulipas. Hemos avanzado mucho, lo hemos estado diciendo. ¿No? Saliendo en conferencias, en capacitaciones, en todo lo que tenga que hablar en pro de la mujer. Y sin duda, yo sé que le va a ir muy bien a Marcia en esta plática, eh, más que una conferencia, yo sé que va a ser una dinámica muy bonita. Me tengo que disculpar, tengo otro evento, pero sé que les va a ir muy bien. Lo voy a tener la oportunidad de verlo porque se va a quedar grabado. Y bueno, sin más preámbulo, le voy a ceder el uso a la licenciada doctora Blanca Sayonara, mi tocaya, para que continúe con el evento. Muchísimas gracias y les deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias, magistrada presidenta. Como siempre, tan sorora con toda la sociedad civil tamaulipeca. Mi agradecimiento a nombre de todas las integrantes de esta Asociación Civil Unión Internacional de Mujeres Líderes del Derecho, que bien estamos tratando de seguir capacitándonos en este tiempo de salud que estamos viviendo, como es la pandemia. Y con esa intención fue que nos acercamos hacia usted para que nos facilitara los recursos, sobre todo tecnológicos, para poder tener este tipo de charla y no perdernos de seguir capacitándonos y sobre todo actualizándonos sobre las reformas tan importantes que se han dado en materia de violencia política. La mayoría de nuestras integrantes, bueno, pues somos de profesión abogadas, cercanas a la sociedad, y en ese tenor es importante estar al tanto para poder ayudar a la ciudadanía y sobre todo entre nosotras las mujeres. Muchísimas gracias por ese compromiso que ha demostrado con la sociedad civil en todo este tiempo que usted ha estado al frente de esa generosa institución. Al mismo tiempo, bueno, pues a nuestra amiga la magistrada Marcia, porque también ese compromiso por su tiempo, por preocuparse en transmitirnos sus conocimientos y esa experiencia que siempre le ha caracterizado sobre el tema. Creo que sin mayor preámbulo y que sobre todo es el agradecimiento, pues estamos ahora sí que dispuestas a poder charlar y compartir, intercambiar los puntos de vista que se concreten en este momento. Muchas gracias. Muy bien. Pues adelante para el evento. Bueno, pues muy buenas tardes, por supuesto. Antes de que se nos vaya la presidenta, agradecer las facilidades para poder transmitir y dar mayor difusión a esta charla que vamos a tener hoy. Presidenta, muchas gracias. Sé que tienes otro compromiso en unos momentos. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo y los minutos de poder darnos las palabras de inicio. Muchas gracias. Es bueno saber que cuando hay mujeres en puestos de toma de decisiones podemos hacer equipo
y poder avanzar en temas que nos interesan a todas, por supuesto, en algo tan especial como lo que hablamos hoy, que será en relación a la violencia política por razón de género. Muchas gracias, Presidenta. Desde ahorita te despedimos, pero sabemos que estarás aquí con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, ya para empezar la plática, quiero, por supuesto, en primer término, agradecer el interés que ha demostrado la Unión Internacional de Mujeres Líderes del Derecho a través de su delegada en Tamaulipas, la doctora Sayonara Páez Olvera, y por supuesto la secretaria de organización, la licenciada Esperanza Rodríguez Gómez. Grandes mujeres con intereses muy particulares de seguir avanzando, capacitándose y estar siempre dinámicas en temas que nos impactan como sociedad, pero que como grupo, vamos a llamarlo vulnerable, que somos las mujeres, siempre tendremos que estar organizadas. Se los decía fuera de cámara, antes de que iniciara el evento, me siento honrada de poder participar y poder abonar con este tipo, insisto, de organizaciones de mujeres, que lo que se trata es el día de hoy de tener una plática sencilla, cordial, que espero que pueda ser fructífera para todas, para tener más idea de qué es lo que está sucediendo a nivel normatividad de lo que es la violencia política de género. La dinámica será darles, es un tema muy amplio, la violencia política contra las mujeres es un tema muy amplio, sabemos que es un tema que tenemos muchos años ya viviendo, vamos a decirlo así. Entre mayor número de mujeres participan en política, desafortunadamente vamos viendo cómo se genera precisamente una mayor violencia que cada vez es más visible en esta arena pública. Hemos tenido que ir transitando, caminando en este empoderamiento de las mujeres con este tipo de obstáculos, pero hoy quiero hablar, y vamos a estar hablando, de un gran logro y un gran avance que fue producto de muchos años de lucha de muchas mujeres de diversos grupos políticos, todas, insisto, con esa unión que nos debe unir como mujeres, esa sororidad para alcanzar objetivos comunes, en este caso, lograr materializar una reforma tanto a nivel federal como a nivel local, ya que nos permite tener mayores elementos para combatir, tratar de erradicar y buscar garantizar la participación política de las mujeres en un ambiente libre de violencia. Entonces, estaremos hablando un poquito de esto. Al final, le pediremos a nuestra moderadora, la doctora Sayonara, que pudiera hacernos, dependiendo del tiempo, algunas preguntas, y si hubiera mayores inquietudes que no pudiéramos solventar en el espacio que tengamos hoy, yo me comprometo a que se las estaremos contestando vía correo electrónico. Entonces, ya sea que se las hagan llegar a la doctora Sayonara o en la propia ahorita plataforma, sus cuestionamientos con algún correo electrónico y podríamos estarlas contestando. No quiero, antes de que se me olvide, dejar pasar que estamos transmitiendo también en las redes sociales del Tribunal Electoral. Esto es importante porque queremos lograr una difusión. Mucho de nuestra, vamos a decir, reto es hacer llegar esta información, tratar de acercar a la ciudadanía con los temas electorales, pero por supuesto de violencia política de género, porque uno de los mayores problemas es que muchas veces las mujeres que padecen violencia política ni siquiera se dan cuenta que la están padeciendo o no saben cómo poder hacer frente. Está tan normalizada a veces esa conducta de micromachismos o de ya ambientes que a veces se asumen como si fueran naturales dentro del desempeño de la función pública, del desarrollo profesional, que muchas veces las mujeres ni siquiera están conscientes de que están siendo víctimas de violencia política por razón de género. Entonces, me da mucho gusto que nos están siguiendo en redes sociales, los saludamos, tanto en la página de YouTube como en la página de Facebook del Tribunal. Ojalá nos acompañen y les pueda ser también de utilidad esta charla. De igual forma, en las propias redes sociales, si hubiera algún cuestionamiento, con gusto nos lo hacen llegar y podremos contestarlo a la brevedad vía correo electrónico. Voy a pedir a quien nos está apoyando en informática, si podemos, les preparé una presentación para que sea un poco más dinámica, que también la pondré a su disposición.
pero para efecto de que puedan o podamos estar viendo un poquito, darle seguimiento a la presentación. Y entonces empezamos, obviamente el tema es violencia política de género. Lo que vamos a hablar es en relación a la reforma que tuvimos ahora en este año 2020. Y empezaríamos con la siguiente diapositiva que nos dice qué es la violencia política contra las mujeres. ¿Qué debemos entender por violencia política contra las mujeres? Y vamos a tratar de definirlo de esta manera. Serían acciones, omisiones, incluida la tolerancia, esto es, hacer, no hacer, o ver que está haciendo o sucediendo algo y no hacer nada, basadas en elementos de género, ¿sí? Que vamos a decir que sea por el hecho de ser mujer en cuestiones relativas a la mujer y en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales. Sabemos que los derechos político-electorales son el derecho a votar, ser votada, asociación, afiliación. En este marco de ejercicio de derechos político-electorales, estas acciones, omisiones o tolerancias que tengan como resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de estos derechos. Importante, también cuando se obstaculiza el desarrollo de un cargo público. Es importante decirlo en la siguiente diapositiva que este tipo de violencia puede ocurrir en cualquier ámbito, tanto en el público como en el privado. Y hay muchas formas en las que se presenta la violencia política contra las mujeres. Puede ser patrimonial, económica, psicológica, física, sexual. Y se puede efectuar por diferentes medios. Los medios de información, periódicos, radio, televisión, e incluso hoy sabemos, más que nada en este tiempo de pandemia, que las redes sociales, el ciberespacio también se han convertido como un medio de comunicación importante donde también debemos estar monitoreando y muchas veces en estos medios se presenta la violencia política contra las mujeres. Tenemos que saber que la violencia política puede ser perpetrada, la pueden realizar muchos agentes, tanto del propio Estado, colegas del trabajo, pueden ser superiores jerárquicos o subordinados. Y en el área electoral, por supuesto, tendremos que entender que están comprendidos los partidos políticos, sus representantes, los militantes y los medios de comunicación. En general, cualquier persona puede ser o realizar violencia política de género. ¿Cuál es el marco normativo? De manera muy breve les voy a dejar los artículos, ustedes los podrán checar más adelante, pero en la siguiente diapositiva el marco normativo nacional lo estaríamos encontrando en el artículo 35 de la Constitución, que nos habla del principio de igualdad entre hombres y mujeres. El artículo 41 nos habla dentro de las funciones, fines, objetivos de los partidos políticos, que está entre otras, que se promueva, digamos, el acceso al poder público, al ejercicio del poder público de acuerdo con los principios de paridad. Lo mismo nuestra propia legislación local en su artículo 20, también en la ley electoral y en la ley para la igualdad de género en Tamaulipas, tenemos varios artículos que contemplan todo lo relativo a, vamos a decir, el reconocimiento de dónde surge este derecho a la igualdad reconocido en nuestras leyes entre hombres y mujeres, que será base para entender por qué está normado y va contrario a la legalidad ejercer violencia política contra las mujeres. A grandes rasgos, estos, digamos, marco normativo ya lo teníamos existente de unos años. Afortunadamente, el 13 de abril de 2020 ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación una importante reforma legal sobre violencia política por razón de género, que lo que permite, si lo vemos en la siguiente diapositiva, lo que permite es muchas cosas importantes, pero vamos a decirlo, a la ciudadanía le permite entender y tener en letra plasmado, garantizado lo que es la violencia política de género y cómo las autoridades van a combatirla, cuáles son las consecuencias, ¿sí? Esta reforma impacta en 8 leyes principales, que son la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en materia de delitos electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pareciera poca cosa, pero no lo es. Esta reforma, insisto, la violencia política la hemos venido observando, viviendo, padeciendo desde hace muchos años, pero hasta 13 de abril de 2020 se logra materializar después de la lucha ardua de muchas mujeres por muchos años. Tenemos al día de hoy un marco jurídico importante que nos permite estar en una situación diferente. ¿Por qué? Porque las mismas acciones ya las podemos entender y pueden tener, vamos a decir, una consecuencia distinta. Entonces, la reforma lo que nos hace es principalmente definir qué sería la violencia política contra las mujeres, qué es lo que vamos a entender por violencia política, qué conductas deben considerarse como tal, qué autoridades son las competentes para conocer de estos casos y cuáles sean las consecuencias legales de estas conductas. Sí, cambiamos la diapositiva, por favor. Ok. Vamos a tratar de ver a grandes rasgos, ¿sí? De acuerdo con la reforma, cómo es que se va a configurar la violencia política con 3 elementos fundamentales. Ya lo mencionamos. Número 1, acciones u omisiones de cualquier tipo. Puntos 2, segundo elemento, es bien importante. Tenemos que entender que son basadas en elementos de género en ámbitos públicos o privados. Sabemos desafortunadamente que violencia como tal existen muchas, hay muchos tipos de violencias y cada una tendrá su cauce legal para ser atendida, prevenida, erradicada. Ahorita nos vamos a concentrar en lo que se refiere exclusivamente a la violencia política por razón de género. Entonces, por eso estamos diciendo que debe ser basada en elementos de género, vamos a decir, en el contexto de lo que es el derecho público y el derecho electoral. Por eso en el punto 3 hablamos que estas conductas se realicen con el objeto o resultado de limitar, menoscabar o anular el ejercicio de derechos políticos. Importante, porque esto se da mucho, que impacte el pleno ejercicio de un cargo, de una labor o una actividad o el acceso o ejercicio a prerrogativas cuando se trate de candidaturas, ¿sí? Y, por ejemplo, cuando decimos violencia política de género, tal vez nos suene como muy en abstracto, pero les voy a dar algunos ejemplos que yo creo que seguramente todas identificarán en algún momento haber, pues ya sea observado, visto o inclusive padecido, ¿no? Pero entonces, ¿qué ejemplos podemos hablar de violencia política? Han visto en muchas ocasiones que se da registros de candidaturas de mujeres para cumplir con un principio de paridad y luego se pretende tener un fraude a la ley obligándolas a renunciar. Esto es violencia política de género. Registrar candidatas en lo que se conoce como distritos perdedores. Es decir, los partidos políticos a veces deben, o sea, tienen que cumplir con el principio de paridad y a veces buscan registrar candidatas únicamente en aquellos municipios, ayuntamientos o distritos, hablando de diputaciones, donde dicen, aquí no tengo muy buen resultado, entonces mando a una mujer porque sé que probablemente ahí pierda. Eso es violencia política de género. Hay a veces amenazas contra las mujeres que ya han sido electas. Muy frecuente una inequidad en la distribución, tanto de tiempos en radio y televisión para las campañas o incluso de las prerrogativas del financiamiento público que se le da a los candidatos por parte de los partidos políticos. Muchas veces no se hace la distribución equitativa entre hombres y mujeres. Esto es violencia política de género. Y algo que de verdad pareciera sencillo, pero es más complejo de lo que es y que tiene un detrimento muy grande para nuestro grupo entendido como mujeres, es que los partidos políticos no utilicen los recursos o presupuesto público que deben destinar al empoderamiento, a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, ¿sí? Debemos entonces entender que esto es violencia política de género.
Hay muchas mujeres que están en la arena pública, porque recordemos, estamos dentro de lo que es el ámbito electoral, que entonces se ven desestimadas o descalificadas cuando tienen propuestas o hacen valer temas, ¿sí?, que representan a las mujeres o que son en favor de las mujeres. Hay agresiones verbales basadas en estereotipos de género y visiones discriminatorias sobre las mujeres. Hemos visto, espero cada día menos, pero sí nos ha tocado ver campañas publicitarias inclusive donde se demerita a la visión de la mujer y se le quiere colocar en estos ámbitos muy estereotipados de lo privado de por qué quiere andar trabajando, que se ponga a su casa y se vaya a cocinar. O cuando están, por ejemplo, la distribución ya de secretarías o de comisiones en las cámaras de diputados, y entonces a la mujer siempre le dan como la de cultura, la de turismo, y pocas veces las vemos en comisiones, digamos, tal vez más importantes o que normalmente se cree que son para los hombres, como pudiera ser la de energía, la de la hacienda, otro tipo de seguridad pública. Sí seguimos viendo como estos estereotipos que se quieren encajonar hombres y mujeres en diferentes roles, y esto, al día de hoy, con la reforma ya lo podemos no solo entender como violencia política de género, sino que tenemos acciones, instrumentos, definiciones de que esto es violencia política de género y no debe ser así. Entonces, otro punto muy importante que nos trae la reforma, ¿sí?, es que la violencia política de género finalmente se convierte en un delito electoral, ¿sí?, que se actualiza concretamente con algunas conductas previstas en la norma y que tiene, por supuesto, una sanción penal, una consecuencia jurídica. Y esto es de verdad muy importante porque una manera para inhibir este tipo de conductas es que haya una consecuencia. Y hablar de una tipificación en materia de delitos electorales en violencia política de género me parece un gran acierto y un gran avance. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, si hubiera algo que me gustaría que ustedes vayan reteniendo de esta reforma que yo quisiera remarcar, es esto. Hay los principales aspectos de la reforma en materia de violencia política de género los podríamos entender en 4. Una, se define como tal qué es la violencia política por razón de género. 2, tenemos un catálogo, las diferentes leyes, que ahorita vamos a ver, las diferentes leyes nos dan un catálogo de conductas que actualizan lo que se entiende y lo que representa y genera violencia política por razón de género. En un tercer punto, muy, muy importante, se establecen cuáles son las vías legales, quiénes son las autoridades competentes para conocer de estos hechos, acciones, omisiones o tolerancia de las conductas que actualicen la violencia política por razón de género. Es decir, no nada más vamos a saber qué es, no nada más vamos a tener los ejemplos de qué se puede actualizar, cómo se concreta la violencia política por razón de género, sino que también la propia ley nos establece quiénes son las autoridades que nos van a decir, a ti te sucedió algo, esta es la vía, se atienden las necesidades, vamos a decir, restituye el derecho. Y por supuesto, como cuarto punto principal de los aspectos que atendió la reforma política en violencia de género es cuáles son. Ya existen consecuencias legales. Al día de hoy, afortunadamente con la reforma, podemos decir que ya tenemos sanciones, consecuencias a esas conductas por violencia política de género. Anteriormente, vamos a decir que eran llamados a misa, o las autoridades jurisdiccionales tenían que tratar de hacer una interpretación de la ley para efecto de encuadrar algún tipo de conducta, pero ustedes saben que no puede haber sanciones si no hay una ley al respecto que las prevea. Hoy ya contamos con eso. La reforma en materia de violencia política de género nos da ese mosaico de oportunidades que por supuesto facilitan la labor de las diversas autoridades que estaremos viendo más adelante. La siguiente diapositiva, por favor.
Ok, y empezamos con algo que de alguna manera ya vimos que sería la definición. ¿Qué vamos a entender por violencia política contra las mujeres en razón de género? Insistimos, es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. Otro ejemplo podría ser que obstaculice el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad. El libre desarrollo de la función pública. Escuchen todo lo que incluye. Les estoy leyendo un artículo de la ley, en este caso es el artículo 20 bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, e incluye, fíjense, que se obstaculice la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio de las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones a cargos públicos del mismo tipo. ¿Ok? Todo esto es lo que nos incluye la definición de violencia política de género. Y se entenderá que las acciones o omisiones se basan en elementos de género cuando se dirijan a una mujer por su condición de ser mujer o le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. Aquí quisiera hacer un paréntesis. Es cierto que cuando hablamos de procesos electorales, cuando hablamos de jornada electoral, es una competencia. Estamos viendo como entre diferentes opciones políticas que tratan las candidaturas, los partidos, de convencer a la ciudadanía de que les convenga ejercer su voto en favor de una determinada ideología o de una determinada opción. Entonces, de entrada, los procesos electorales son competencia, implican, vamos a decirlo así, una pequeña guerra entre los candidatos, ¿sí? Que, insisto, tratarán de desacreditar a su oponente para lograr convencer a la ciudadanía. Pero, cosa muy diferente, es cuando esa, vamos a decir, guerra, esa agresión, esa competencia, se utilicen argumentos que son y se den única y exclusivamente en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es decir, en la competencia, cualquier mujer que esté tratando de acceder a un cargo público debe de entender que va a ser objeto de escrutinio público. Estamos en el derecho a la información de la ciudadanía, en posibilidades o tenemos la obligación de presentar o debatir en público las ideas, cuestionar capacidades. Pero una cosa es, vamos a decir, analizar el trabajo, la capacidad, la plataforma política, la propuesta que se haga. Y otra cosa es diferente, estoy segura que han escuchado, cuando entonces lo que se cuestiona, y ahorita alcancé a ver alguna pregunta de ahí que nos hacían en el chat, es si, por ejemplo, en su momento la candidata Margarita Zavala fue objeto de violencia política de género. Y de entrada estaríamos decir sí. En primer término, porque ustedes recordarán que muchos de los cuestionamientos que se hacían a su proyecto era por el hecho de ser esposa de. Entonces, cuando se cuestiona el trabajo de una mujer o de cualquier candidato, sea hombre o sea mujer, se vale. Lo que no es correcto, lo que debemos de entender como violencia política, es cuando lo que se cuestiona es su condición de mujer y entonces se dice, es que es la esposa de, no va a tomar las decisiones porque quien la representa es un hombre. ¿Eso qué significa? Que la mujer no es capaz de acudir o estar en la arena pública por ser mujer. Definitivamente ese sería un muy buen ejemplo, por lo que nos preguntaban, de lo que es la violencia política de género. Ahí es donde decimos las acciones, en este caso de desacreditamiento, de difamación, de alguna crítica sería por el hecho de ser mujer y no por algo legítimo que pudiera ser el cuestionamiento de las capacidades de la función o de la propuesta o proyecto. ¿Ok? Entonces, esto lo vemos desafortunadamente en muchas candidaturas de diferentes partidos políticos. Esto no es exclusivo de un color. Esto creo que más bien nos hablamos de un género y por eso es violencia política en razón de género.
La violencia se da o está normalizada el micromachismo en función de que va en contra de una mujer. Si podemos cambiar la diapositiva, por favor. Ok. Y aquí van los ejemplos que les digo, fíjense, todo esto lo estamos sacando de lo que ya es la reforma, ¿eh? Y este es un listado de conductas que actualizan la violencia política de género y que vienen ya como tal contenidas en la legislación. Y les quiero leer, compartir. Son muchísimas fracciones las que vienen en la ley. Les quise compartir algunas que me parecen como emblemáticas para que lo podamos razonar un poquito de lo que ya nos contempla la ley y nos señala textualmente como conductas que actualizan la violencia política de género. Y leemos: incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres. ¿Cuántas veces no se pretende que las mujeres tengan que votar de una determinada forma, como vota tal vez el jefe, el marido, el, no sé, patriarca? Todo esto que es una cultura que vamos y estamos erradicando, pero se sigue presentando. Ya tenemos textual, este tipo de conductas representan, ¿sí?, violencia política por razón de género. Obstaculizar los derechos de asociación y afiliación a cualquier tipo de organización política y civil en razón de género. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones, ¿sí? ¿Cuántas veces no vemos que pareciera que hay un club de Toby que quieren manejar la información, tenerla en secrecía para que de tal manera que, pues nada más quiero que se registren mis cuates, no quiero que alguna mujer ahí que anda queriendo levantar la cabeza para involucrarse en los temas se entere? Y entonces esto, ocultar información, omitir la convocatoria con el registro para mujeres, ya está contemplado dentro de la ley como las conductas que actualizan la violencia política en razón de género. Voy a ver, perdónenme, detengo tantito. Fíjate, estoy leyendo aquí que sí podemos ver muchas mujeres que son cuestionadas no por la actividad que realicen, sino por su condición de mujer. Y eso sería un claro ejemplo de violencia política contra la mujer. Sigo leyendo, fíjense: realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales. Y aquí ahorita se me viene a la mente un ejemplo que me pareció muy lastimoso. En la Ciudad de México, en alguna de las delegaciones de allá de la ciudad, estaba esta actriz María Rojo, que fue candidata, no sé si lo recuerden. Y entonces, mucha de la campaña que estaba en su contra, insisto, no cuestionaba su trabajo, no cuestionaba su trayectoria política, no cuestionaba su plan o programa de propuesta. Lo que cuestionaba era que no tenía la calidad o el valor moral para ser una buena candidata y representar a la ciudadanía por el hecho de que había participado como actriz en algunas películas donde había hecho semidesnudos. Entonces, este tipo de cuestionamientos, ¿por qué no se le hacen a los hombres? ¿Por qué sigue siendo o quieren mantener como mal visto, ¿sí?, que una mujer haya tomado en su carrera de actriz en su momento la decisión de aparecer desnuda, semidesnuda, lo que hubiera sido? ¿Qué tiene que ver eso y por qué cuestionar eso para efecto de lo que representa en un futuro, en ese momento, su candidatura? Esto es violencia política de género, porque no estaban cuestionando su capacidad, estaban cuestionando lo que pudiera ser bien visto o mal visto para una mujer. Y ese tipo de campañas representan violencia política contra la mujer. Hoy, como estamos viendo, ya aterrizado en una norma jurídica que permite tener una consecuencia legal.
Ok, seguimos leyendo. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones por cualquier medio físico o virtual con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política con base en estereotipos de género. Y también me detengo porque esto es muy común y a veces quisiera pensar que las mujeres no seamos parte del propio problema, sino que seamos parte de la solución y cambiemos el discurso. Muchas veces cuando vemos a una candidata que pueda estar proponiendo alguna campaña, plataforma electoral, entonces se empieza a cuestionar la forma de vestir de la candidata. Cómo se presenta, cómo habla, cómo se peina, de qué color trae el tinte del cabello. Esto no tiene ni debe ser el tema, el cuestionamiento, parte de lo que vamos a decir, se imponga en una campaña o en una contienda política, porque esto implica estereotipos de género. Insisto, por supuesto que es un tema de todos y todas, es un tema de hombres y mujeres, pero también tenemos que entender en la parte que nos toca a quienes hoy en este foro estamos mujeres, de decir, entre mujeres debemos apoyarnos y no criticarnos. Debemos de ser precisamente parte de la solución y no del problema. Y dejar de tener este tipo de conductas, acciones, omisiones o tolerancia, en este caso hablaría yo mucho de la tolerancia, de permitir que ese sea el discurso que analice a las mujeres. No podemos caer en esto. O muchas veces llegó a un puesto a ser candidata porque con quién estuvo, con quién se ayudó, siempre como queriendo relacionar a una mujer con un hombre. Esto no puede ni debe ser así. Tenemos que evolucionar y entender que eso no es parte de la cultura, no debe ser normalizado y que sí representa violencia política contra la mujer. Y bueno, dentro de las más fracciones vemos y sabemos desafortunadamente de ejemplos donde se ejerce violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, ¿sí? O cuando también se obliga a una mujer mediante la fuerza o presión a suscribir documentos o tomar decisiones contrarias a la voluntad. Entonces, efectivamente, tenemos que estar fuera los estereotipos, no más en ese sentido. Y creo que las mujeres como grupo, al estar como hoy, capacitándonos, informándonos de qué es violencia política de género, podemos ser precisamente parte de la solución, ayudar a divulgar esta información y por otro lado, nosotras mismas no realizarlo, porque a veces a lo mejor nos vemos inmersas sin darnos cuenta en estar haciendo este tipo de señalamientos que no, pues no vamos, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ok, y entonces, si se acuerdan, hablábamos de 4 puntos importantes. Ya vimos cuál es la definición de la violencia política contra las mujeres, ¿sí? Que son acciones o omisiones, incluida la tolerancia, que se dan a la mujer por el simple hecho de ser mujer y que impactan en ese libre desarrollo de lo que serían los derechos político-electorales de votar, ser votada, afiliación, asociación, incluido el ejercicio del cargo. Ok. Ya vimos cuáles son esas conductas. Ya vimos varios ejemplos de lo que se puede entender como violencia política contra las mujeres y ahorita vamos a ver en este tercer punto quiénes son las autoridades competentes para conocer sobre violencia política de género. Y vamos a ver 3 y vamos a poner 4. En primer lugar, ¿quiénes son autoridades competentes para conocer de actos que se entiendan como violencia política contra las mujeres? Los tribunales electorales. Sí, los tribunales electorales, ya sea federales o locales, de cualquier entidad federativa, tienen la posibilidad ya al día de hoy, gracias a esta reforma de 13 de abril de 2020, tienen la obligación de entender y de conocer sobre las conductas cuando una mujer sea víctima de violencia política en razón de género. En este caso, se podrá presentar un juicio para la protección de los derechos político-electorales. ¿Sí? Aquí no debemos de perder, en este caso, el contexto
lo que comentábamos hace rato, hay muchos tipos de violencia, pero en este caso estamos hablando de violencia política contra las mujeres en razón de género, y en este caso estamos hablando cuando se impacta la esfera de los derechos político-electorales. Por esta razón, las víctimas, una mujer que sea víctima de violencia política en razón de género, puede acudir ante los tribunales electorales para promover un medio de impugnación, que en este caso es el juicio para la protección de los derechos político-electorales, para restituir su derecho político-electoral. ¿Sí? Eso sería un primer punto, un primer grupo de autoridades que tengan. Estoy tratando, espérenme, de ver aquí el chat de las preguntas. Ok. Dice, así es, esto me parece importante hacer en este momento lectura de un comentario que nos hace Rosa Ofelia Valadez Barrera. Dice, fuera estereotipos en la sociedad, principalmente en las elecciones. También, por favor, capacitar también a los varones, jefes, directores, secretarios, jueces, magistrados y compañeros de trabajo, quienes también son muy machistas y hostigan a la mujer por razón de género. Me quise tomar el espacio para leer este comentario porque tienen toda la razón. Es muy cierto que es un tema que se quiere ver como si fuera exclusivo de las mujeres, pero no. Hablar de violencia política por razón de género es un tema de todas y todos, es un tema de mujeres y de varones, es un tema que nos afecta como sociedad, y la democracia no podrá ser tal, no podremos hablar de que vivimos en una sociedad democrática si no incluimos y no tenemos igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Recordemos que la sociedad está compuesta casi en un 50-50, es más, un poquito más, de mujeres que de hombres. No podremos hablar de libertad, de igualdad, de justicia, y por supuesto no podremos hablar de equidad en la contienda o de una igualdad política si no tenemos ese respeto a los derechos de hombres y mujeres entendidos desde los hombres y desde las mujeres. Por supuesto, tenemos hoy, inquietud que esta plática, esta charla que estamos teniendo ha sido a petición de esta unión de mujeres líderes en el derecho, que, insisto, les agradezco profundamente que nos hayan acudido al tribunal para efecto de poder socializar estos temas y dar capacitación. Si bien es cierto que hoy estamos reunidas por, vamos a decir, convocatoria de un grupo de mujeres, pero sin embargo, es importante que estas charlas impacten, se socialicen, se difundan entre hombres y mujeres. Por eso, como lo comentábamos al principio, el día de hoy estamos difundiendo y transmitiendo esta charla, no solo en este marco del grupo de mujeres, sino también a la ciudadanía en general, para que nos puedan escuchar varones, mujeres, adolescentes, todo tipo de público, porque, insisto, no podríamos entender la democracia ni vivir en igualdad ni justicia si no hablamos de la inclusión y de la capacitación de estos temas entre hombres y mujeres. Pero bueno, fuera de este comentario que sí me parece muy, muy importante que lo hiciéramos en este momento, vamos a seguir en relación de quiénes son las autoridades competentes para conocer temas relacionados con violencia política de género. Decíamos en un primer momento los tribunales electorales, por supuesto. Como punto número 2, las autoridades administrativas electorales. Es decir, las leyes electorales también se está contemplando, tanto a nivel federal como ya en Tamaulipas, un procedimiento especial sancionador que regula y analiza, investiga y, por supuesto, sanciona aquellos casos en los que se dé la violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, los organismos públicos electorales locales, o el INE a nivel federal, el IETAM a nivel local para Tamaulipas, serían autoridades competentes ante las cuales se puede tramitar un procedimiento especial sancionador para el caso de que se fuera víctima o que una ciudadana o un ciudadano pudieran estar observando de violencia política de género, y se podría iniciar un procedimiento especial sancionador ante las autoridades administrativas electorales locales por temas de violencia política en razón de género.
¿Ok? Y como tercer punto, es importante señalar que ya la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEDE, también sería autoridad competente para conocer, porque ya tenemos la tipificación como delito de lo que es la violencia política contra las mujeres por razón de género. Insisto, no olvidemos que hay muchos tipos de violencia. En este momento nos concretamos a hablar sobre la violencia política en razón de género y como tal sería un delito. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. ¿Cuáles son las consecuencias legales? Y aquí es importante. Si vamos a acudir ante los tribunales electorales a promover el medio de impugnación que se conoce como juicio de los derechos político-electorales del ciudadano, recurso del ciudadano a nivel local, aquí lo que se busca y las consecuencias sería reivindicar precisamente los derechos político-electorales que se estén afectando de las mujeres, ¿sí? Aquí tenemos ese punto. Luego, ¿cuál es la consecuencia a nivel administrativo en el procedimiento especial sancionador? Dijimos, si acudimos ante el OPLE, ante el IETAM, ante el INE, a promover un procedimiento especial sancionador por efecto de violencia política contra las mujeres, también va a haber una consecuencia. La consecuencia legal es una sanción que puede ir desde apercibimiento, amonestación pública, multa e inclusive la cancelación del registro. Aquí también, del registro como candidato. Aquí también quiero hacer un paréntesis que me parece bien importante, de una sentencia relevante en donde se determinó. Ustedes saben que para ser candidato a un cargo de elección popular, alguno de los requisitos de elegibilidad consiste precisamente en contar con un modo honesto de vivir. Ya había habido un antecedente de una sentencia de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde determinó que un candidato que en ese momento era presidente municipal había sido condenado, se había acreditado que había cometido violencia política por razón de género contra una síndica de su mismo cabildo y estaba buscando la reelección. En ese momento, Sala Superior determinó que el hecho de haber sido condenado por violencia política en razón de género en automático desacredita o vamos a decir comprueba que no se tiene un modo honesto de vivir y por lo tanto no se le permitió su registro para la reelección. Al día de hoy, de manera muy reciente, ahora en 2020 también hubo una determinación de la Sala Superior que le señala al Instituto Nacional Electoral que debe de llevar un registro nacional de todos aquellos servidores públicos, candidatos que tengan o hayan tenido acreditado, digamos, se haya determinado por una autoridad competente que cometieron violencia política por razón de género, entonces se va a llevar un registro nacional que servirá precisamente para efecto de que no se le niegue el registro a quien pretenda contender en un proceso electoral si ha sido perpetrador de violencia política de género. Esto me parece que es una muy buena noticia para todas nosotras y en general para la ciudadanía, para la sociedad, porque precisamente este tipo de acciones considero que serán las que nos llevarán a inhibir este tipo de conductas. Si cualquier candidato o candidata, porque aquí es importante decirlo, y esto fíjense, qué bueno que no se me pase. Cuando hablamos de violencia política de género, normalmente visualizamos a un varón ejerciendo violencia política en contra de una mujer, pero también las propias mujeres pueden ser las quienes originen o perpetren esa violencia política. Es decir, la violencia política de género puede ser cometida tanto por mujeres contra mujeres o por varones en contra de mujeres. No por el hecho de ser mujer quiere decir que no puedo yo cometer violencia política de género, por supuesto. Es muy lamentable porque, insisto, como grupo vulnerable, las mujeres deberíamos de ser más sororarias entre nosotras y no estarnos atacando, pero también se da. Y así lo reconocen varias sentencias donde efectivamente
las mujeres podemos cometer violencia política en contra de las mujeres. Informática, si me regresas a la diapositiva anterior, por favor, que creo que me faltaba comentar ahí sí, ahí déjamelo, por favor. Entonces decimos, ¿cuáles son las consecuencias legales? A través del juicio ciudadano para la defensa de los derechos político-electorales, podemos restituir precisamente el derecho político-electoral que se hubiera violentado. En cuestión de procedimientos administrativos sancionadores ante las autoridades administrativas, podemos tener sanciones tales como apercibimiento, amonestación pública, multa o incluso la cancelación o la negativa de registro a una candidatura. Y hablando, como ya habíamos dicho, de los tipos penales, también la ley de delitos electorales señala que comete el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género quien sí o por interpósita persona realice determinadas acciones, y las penas van, fíjense bien, de 4 a 6 años de prisión y de 200 a 300 días multa, mismas que pueden ser agravadas y quien las ejerce es un servidor público, etcétera. Pero lo que les quiero tratar de visualizar, digamos aquí, de dejar en la inquietud, es que tengamos ya penas privativas de libertad, en este caso de 4 a 6 años, a quien comete el delito de violencia política de género. Y sí, efectivamente, habrá otras, vamos a decir, leyes. Como ustedes saben, entiendo y sabemos que en esta unión de mujeres líderes, abogadas, tenemos este aprendizaje o este conocimiento del derecho, pero para quienes no, vamos a decirlo un poquito más sencillo, para quienes nos siguen en redes sociales que puedan no ser abogados. Una misma conducta de violencia política de género, una misma acción en contra de una mujer podría tener consecuencias en diversos ámbitos. Es decir, podríamos tener consecuencias a nivel tribunales electorales, por el juicio, por el JDC, podríamos tener también un procedimiento especial sancionador, podríamos tener también una tipificación, digamos, la acreditación de algún delito de violencia política por razón de género. Es decir, no es que se sancione la misma conducta 3 veces, sino que una misma conducta puede tener responsabilidades diversas en distintos ámbitos. Y podemos hablar del ámbito electoral, del ámbito administrativo electoral, del ámbito penal electoral y, aquí es muy importante también dentro del ámbito de las responsabilidades administrativas, porque ahí mismo en la Ley General de Coordinados. Entonces, una misma conducta pudiera tener diferentes consecuencias en diferentes ámbitos. Ahora sí, por favor, la siguiente diapositiva. Y como estoy viendo el tiempo, compañeras, nos vamos a ir un poquito más rápido, pero sí nada más quiero dejarles, punto número 1, les voy a compartir las diapositivas, esta información con mucho gusto, se las dejaré a quienes nos acompañan en la plataforma de Zoom, se las haré llegar a través de su delegada, de la doctora Sayonara Páez, con mucho gusto. Se las envío por correo para que ella las pueda distribuir entre todas ustedes. Y para quienes nos siguen en las redes sociales, les comento que yo dentro de mis propias redes sociales les voy a estar compartiendo estas diapositivas para que pudieran de ahí obtenerlas, bajarlas y poder que ustedes tengan con un poco de más calma la oportunidad de leer cuáles son los artículos en los que impactó esta reforma de año 2020 a nivel federal y a nivel local sobre violencia política de género. Hasta ahorita lo que hemos tratado es de dar como los puntos medulares y ahorita de manera muy rápida les quiero decir cuáles son los artículos que en la legislación electoral de Tamaulipas impactó y se bajó la reforma en materia de violencia política por razón de género. Y así les diría que tenemos el artículo 65, ¿sí?, donde nos habla del recurso ciudadano, del RDC, y se adiciona la fracción cuarta, donde dice que se puede interponer este recurso para la defensa de los derechos político-electorales de hombres y mujeres cuando se considere que se actualiza algún supuesto de violencia política contra las mujeres en razón de géneros, en términos de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y en la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. Es decir, hay una interacción
entre, por un lado, las leyes que nos definen cuál es la violencia política por razón de género, y en este caso nos da el artículo 65, fracción cuarta, la posibilidad de acudir al juicio, al RDC, para poder hacer valer los derechos. La siguiente diapositiva, por favor. En la ley electoral del estado de Tamaulipas, ¿sí? Punto importante, hay que decirlo, punto importante de la reforma de este año 2020, es que en toda la ley se adopta un lenguaje incluyente y no sexista. Esto es muy importante porque sabemos, lo que no se nombra no existe, no se visibiliza. Y el hecho de que nuestra ley ya tenga o incorpore este lenguaje incluyente me parece muy, muy atinado por parte de los legisladores para efecto de poder seguir visualizando, visibilizando la igualdad entre hombres y mujeres. Ojalá poco a poco se nos vaya haciendo como algo común, pero el hecho de que al día de hoy contemos con este tipo de lenguaje, creo que nos hace estar recordando a la hora que leemos el articulado y el contenido de la ley que debemos de ser incluyentes. Se incorporan conceptos de paridad de género, de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y de manera específica, en el artículo cuarto, se adiciona una fracción en lo que se dice que la violencia política contra las mujeres en razón de género, y se da la definición. Básicamente es la misma definición que ya vimos a nivel federal, se aterriza a nivel local, pero ya lo tenemos dentro de nuestra normativa en Tamaulipas, ¿ok? Y también se dice que los derechos político-electorales se deben de ejercer en un ambiente libre de violencia contra las mujeres. ¿Sí? ¿Podemos la siguiente diapositiva, por favor? ¿Ok? También el artículo 181 nos habla de cuáles son los impedimentos, fíjense muy bien, para ser electo diputado o diputada en Tamaulipas, y precisamente nos dice la fracción quinta que será un impedimento estar condenado por delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Sí, en el artículo 206 también se establece que los partidos políticos deben garantizar la paridad de género y se fijan las conductas que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género en el ámbito electoral. También nos establece el artículo 299 que la vía para atender, aquí está lo que decíamos hace rato, la vía para atender la violencia política por razón de género también lo es el procedimiento especial sancionador. La siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar de varios puntos que ustedes, les digo, ya en la diapositiva la podrán ver lentamente, de cuáles son las infracciones de los partidos políticos, candidatas y candidatos por cuestiones de razón de género, pero voy a adelantarme a la siguiente porque me quiero detener muy rápidamente, ya casi para concluir, en lo que son estos. Dos puntos bien, bien importantes. ¿Sí? Por un lado, cuando hablamos de violencia política por razón de género, hablar de medidas cautelares tiene una vital suma trascendencia. ¿Por qué? Porque va a ser en este momento en lo que se sustancia cualquier procedimiento, ya sea que hayamos elegido la vía de los tribunales electorales locales o la vía del procedimiento especial sancionador o incluso la vía penal, la ley autoriza, o vamos a decir, posibilita el solicitar dos cosas. Medidas cautelares, que es, vamos a decir, prevenir que no se siga generando este impacto, esta consecuencia en contra de la mujer, ¿sí? Y entonces puede pedir que se retire la campaña violenta contra la víctima, ¿sí? Haciendo públicas las razones. También se puede pedir que se suspenda el uso de prerrogativas asignadas a la persona agresora, o incluso que se ordene la suspensión de un cargo partidista a la persona agresora. Es decir, las medidas cautelares van a ser legalmente, ya se posibilita a las autoridades para tomar ciertas decisiones que lo que busquen sea en el momento, antes de que inclusive haya una resolución de fondo, que por el momento por lo menos tratar de que se detenga o cese la conducta que pudiera estar impactando en el ámbito de los derechos político-electorales de las mujeres. Eso es uno muy, muy gran avance, muy importante.
saber que legalmente en Tamaulipas ya tenemos normada la posibilidad de solicitar medidas cautelares. Y por supuesto, la siguiente, hablar de las medidas de reparación, ¿sí? Entonces, no solo es tratar de evitar que se siga generando un daño a una mujer que está siendo víctima de violencia política, sino que se pida la reparación, ¿sí? Medidas reparadoras de esas conductas, de esa situación que vivió la mujer, y podríamos hablar de indemnización a la víctima, de restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia y una disculpa pública como ejemplos. Entonces, y medidas de no repetición. ¿Cómo vamos a garantizar? En primero, que no se siga generando la conducta mientras se define que hay una violencia política, esto es la medida cautelar, y en un momento dado que ya se determinó, ya hay un pronunciamiento por parte de una autoridad de que existe una conducta de violencia política por razón de género, ¿cómo vamos a repararla? ¿Qué es lo que le vamos a garantizar a la víctima para tratar de restituirla en sus derechos? ¿Y cómo vamos a garantizar cuáles van a ser las medidas de no repetición? De que esta situación que vivió la mujer como violencia política por razón de género no se siga dando y no continúe. ¿Ok? Ya casi como conclusión, les pediría que pasáramos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, esta es la última, chicas. ¿Dónde o cómo impacta este tipo de violencia? ¿Cómo y dónde impacta la violencia política por razón de género? No lo olvidemos. Una, en el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales. Dos, en su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, ya sea como candidatas a elección, a puestos de elección popular o a puestos de dirigencia partidista, o en el mismo ejercicio del cargo público. Y tres, también estamos hablando de violencia política por razón de género en la actuación de las mujeres que integran los organismos electorales o que fungen como funcionarias o representantes de los partidos políticos en las mesas directivas de casilla. Esto a grandes rasgos espero que nos dé una visión de lo que es la violencia política por razón de género, de la importancia de que al día de hoy ya contemos a nivel nacional y por supuesto en Tamaulipas con la legislación electoral que nos permita tipificarla, que nos permita definir qué es violencia política de género, que nos diga cuáles son las conductas infractoras, que nos diga quiénes son las autoridades competentes y, por supuesto, cuáles van a ser las sanciones. Porque, como conclusión, me encanta esta frase de una muy, muy querida amiga politóloga, la doctora Flavia Freidenberg, una feminista activa muy, muy querida, que nos dice: la violencia por razón de género no es el costo que tienen que pagar las mujeres para participar en política. Tenemos que seguir las mujeres dominando e incursionando cada día más en la escena pública, pero esto no puede, no debe representar que tengamos que tolerar, padecer o vivir violencia política por razón de género. Muchas gracias y pues bueno, vamos a quedar aquí pendientes para ver si podemos contestar algunas preguntitas. Estamos ya casi sobre el tiempo, pero creo que nos podemos dar un poquito de espacio para contestar algunas preguntas. Sayo, no te escuchamos. Si nos haces favor de activar tu micrófono, por favor. Perdón, sí, efectivamente no tenía activado ahí el micrófono. Magistrada Marcia, muchísimas gracias definitivamente por tu capacidad, por tu experiencia, por el desarrollo del tema. Muy claro, muy preciso. Creo que todas las asociadas estamos muy complacidas, si bien también nos has despejado muchas dudas. Creo que esta plática sobre las reformas en materia de la violencia política pues vienen a garantizar mucho la participación de la mujer en el ámbito político, pero también público. Sin embargo, por ahí, ahorita que se daba el desarrollo del tema,
independientemente de las dudas que se han generado con mis compañeras, quizás valdría la pena preguntarte, en el Tribunal Electoral ya tenemos antecedente de alguna denuncia por cuestión de violencia política. Fíjense que no. Es muy triste, lo he dicho en otras pláticas y en otros momentos, pero seguimos en la misma situación y tendría yo que contestar lo mismo. Al día de hoy, si bien es cierto, hemos recibido algunos, vamos a decir, expedientes, medios de impugnación en relación a cuestiones de paridad, ahí sí, la paridad, o sea, ese derecho que reclaman las mujeres para ser propuestas, digamos, de manera igualitaria por los partidos políticos, de manera paritaria. Ahí sí hemos resuelto algunos asuntos de mujeres que creen tener mejor derecho. Sin embargo, al día de hoy no tenemos algún medio de impugnación de ninguna mujer que haya llegado a acudir al tribunal para decir: yo soy víctima de violencia política de género o me están menoscabando mis derechos político-electorales. Y irónicamente, digamos sarcásticamente, en otros foros, lo vuelvo a repetir el día de hoy, yo les decía, y esto será o querrá decir que en Tamaulipas las mujeres no padecemos violencia política de género, somos aquí muy bien portados, nadie nos respetan mucho las mujeres y no tenemos ningún varón o mujer inclusive que ejerza violencia política de género. Y pues insisto, la respuesta es sarcástica. La realidad es que por supuesto que nosotros podemos observar que existe violencia política contra la mujer. Lo hemos visto en candidatas, lo hemos visto en servidoras públicas, lo hemos visto en amistades, en personas cercanas. Lo que pasa, y por eso la importancia de pláticas como la que tenemos el día de hoy. Creo que muchas veces lo que nos falta es precisamente, punto número uno, el conocimiento. Saber qué es la violencia política de género para poder reconocerla, o cuando la estamos padeciendo o cuando la estamos viendo en alguna compañera, en alguna otra mujer. Eso en primer término. Dos, dejar de normalizar lo que decíamos en un principio, los micromachismos, porque muchas veces las mujeres no les gusta, ¿sí?, asumirse como víctimas, lo digo entrecomillado, porque dicen: yo si quiero andar en política no me voy a quejar y me voy a aguantar y voy a demostrar que tengo la fortaleza para seguir adelante con esto y más. Y creo que no, creo que la fortaleza la tenemos muchas mujeres, eso no se va a dudar. Sin embargo, no podemos normalizar y asumir que el participar, incurrir en la escena pública implique o tenga que llevar por hecho el que debamos de padecer o de aguantar o de tolerar la violencia política. No, creo que las mujeres hoy más que nunca debemos de alzar la voz y debemos de entender que la participación de la mujer debe ser en condiciones de igualdad y en espacios libres de violencia. Entonces, no, desafortunadamente yo no te podría decir, no les podría compartir de ningún asunto de violencia política de género. Espero que las mujeres se actualicen, se empoderen, se decidan y sepan que las propias leyes ya están mucho más claras, ya tenemos herramientas, como lo hemos platicado el día de hoy, para saber qué es violencia política de género, para saber ante qué autoridad podemos acudir y cuáles pueden ser las consecuencias. Entonces, yo espero, por supuesto, que en las elecciones de 2021, que ya estamos en un proceso electoral tanto federal como local, podamos ver que las mujeres participen en espacios de igualdad y que los hombres, las mujeres sepan en estos procesos electorales que ya se puedan inhibir las conductas y no se presenten esto, porque tenemos manera de hacer valer y que las sanciones y las consecuencias pueden ser inclusive la pérdida o la negativa de registro. Muy bien, no, pues definitivamente importante tener el conocimiento sobre el tema. Como bien lo decías, no creo que no existan casos, ¿verdad? Sí los hay, incluso muchos de nosotros lo hemos vivido. Sin embargo, quizás es también el desconocer que, bueno, tenemos la protección en este caso comentaba sobre las medidas cautelares, sobre la reparación de daño, digo, dos cuestiones que nos vienen a proteger y también, ¿por qué no?, animar en determinado momento si hemos sido objeto de violencia para poder recurrir a las autoridades. Compañeras, por ahí, si tienen alguna cuestión
así aquí a nuestra magistrada, pues con gusto para hacerla, y es momento de poder intercambiar alguna opinión o aclarar alguna duda. En lo que deciden, yo quiero hacer un comentario. También, como hemos señalado, la plática de hoy, la charla obviamente se da dentro del marco de los derechos político-electorales, pero en algún momento de la presentación, y por eso ahorita lo quiero resaltar un poquito más, a lo mejor quienes estamos el día de hoy aquí en esta charla y quienes nos escuchan en redes sociales, no necesariamente sean candidatas que vayan a participar en el proceso electoral. Podemos estar hablando de servidoras públicas que están precisamente en el desempeño de las funciones. Y hacer el comentario que, como lo vimos en la presentación, ya la Ley de Responsabilidades Administrativas prevé que también los servidores públicos pueden ejercer violencia política de género a sus subordinadas. ¿Sí? Es decir, no tengo que ser candidata, pero sí puedo ser víctima de violencia política en razón de género y poníamos el ejemplo, pueden ser presionadas a que su voto no se ejerza de manera anónima, personal, directa, libre, ¿no? O que puedan ser objeto de denostaciones, difamación, calumnias por cuestiones de este tipo. Ya sería dentro de las propias quejas, ¿sí? O denuncias que se interponen bajo la ley de servidores públicos, que las revisa, digamos, el superior jerárquico, también está incluida todo este tipo de conductas que son, y ya las señala, las contempla la ley de responsabilidades administrativas como violencia política por razón de género. Entonces ahí también es, vamos a decir, un ámbito que no solo es exclusivo de las candidatas, sino también de las servidoras públicas. Magistrada, por ejemplo, en el caso, si el perpetrador fuera un diputado y fuera hacia una compañera diputada, o en el caso de que un síndico o un regidor hacia alguna servidor pública, como directora de algún ramo de la administración municipal, aquí la autoridad competente sería el Tribunal Electoral. Pues es que ahí va a depender de exactamente cuál es la conducta, ¿no? Que se está denunciando. Exacto, cuál sería la acción en concreto, la acción, la omisión, la tolerancia. Dependiendo de eso, si estamos hablando del menoscabo de los derechos político-electorales de votar, ser votado, afiliación, asociación, por supuesto que podría ser ante el Tribunal Electoral, porque el tribunal entonces, su función sería tratar de restituir en el goce de ese derecho político-electoral. Sin embargo, si estuviéramos hablando de la vulneración o ser víctima de violencia política de género, pero dentro del ejercicio de la función, digamos, también se podría hacer a través de la queja o la denuncia ante el superior jerárquico. Es decir, si hablamos de un diputado, pues sería precisamente el Congreso como órgano legislativo, o igualmente en el caso de un presidente municipal, pues también el superior jerárquico resulta ser el Congreso del Estado. Entonces, debemos de tener muy presente lo que señalábamos, que una misma conducta puede tener varias vías en las que se puede sancionar, digamos, dependiendo del ámbito. Puede ser el ámbito administrativo, puede ser el ámbito, en este caso, de la justicia electoral. Tendríamos que ver el caso específico, pero sí, por supuesto, podría ser o el tribunal o el superior jerárquico, dependiendo de la acción en concreto de la que estuviéramos hablando. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda o alguna pregunta para la magistrada? Yo quiero participar. Adelante. Primero que nada, pues agradecer el momento que nos está dando en esta ponencia. Fui la persona más preguntona porque la verdad es que la vida política, actualmente el contexto social que está viviendo México, se están viendo muchos casos de violencia política de género hacia las mujeres. Si visualizamos la Cámara de Diputados, la actual presidenta de los legisladores fue una persona que para llegar fue una persona objeto de violencia política de género.
constante. Estuvieron criticándola, no criticaron o no dieron opiniones en razón de su capacidad legislativa, sino visualizaron más opiniones ad hominem que perjudicaban su carácter de legisladora en sí. Vivió violencia política, un ejemplo. Vivió violencia política Lili Telles al estar externando sus opiniones legislativas en el marco del respeto, un apartado del Poder Legislativo, que son los diputados de Morena, atacaron constantemente su actuación legislativa, no desde el enfoque argumentativo, sino bajo opiniones ad hominem. Otro caso, uno que sí quiero externar porque me parece muy molesto, porque soy mujer, el diputado Gerardo Fernández Noroña. Constantemente emite opiniones públicas hacia las mujeres, denigrándolas. Un caso es la alcaldesa de Reynosa, a la que le llamó alcaldesa pedorra, así lo llamó, y nosotros lo estamos viendo y la verdad es causa de enojo. A mí me enoja, me frustra que nos vean como alcaldesa pedorra. No, somos mujeres que podemos llevar a cabo un buen gobierno conforme a nuestras capacidades. Y creo que al ser diputado no tiene el poder ni la facultad, es más, nadie lo tiene para denigrar el gobierno de una mujer. Otro caso, el diputado Fernández Noroña constantemente ataca a las mujeres en específico, las denigra, las sobaja. Sus opiniones son opiniones muy violentas, considero opiniones muy violentas hacia la mujer, y mi pregunta era, ¿hacia quién tenemos que ir para denunciar estas acciones que ya son costumbre por parte de muchos legisladores, pero en particular de Gerardo Fernández Noroña, una persona que constantemente nos sobaja? ¿Por qué? Porque somos mujeres, porque así lo ha declarado. Y la verdad, es una pregunta que le hago directamente porque la verdad sí me intriga muchísimo, que ahorita son actores políticos como Lili Telles. Mañana, en el momento que nosotros quisiéramos ser candidatos a gobernador, candidato a alcalde, vamos a ser víctimas de este tipo de violencia. ¿Por qué? Porque no se le ha limitado a este tipo de legisladores a que sus opiniones mediáticas deben de estar sujetas al respeto de los derechos políticos de la mujer. Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Laura. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Por supuesto que volvemos a lo mismo, para cualquier sociedad, ¿sí?, que se jacte de ser justa o democrática, por supuesto que resulta ofensivo. Cualquier comentario, cualquier denigración que se pueda hacer, por supuesto, en contra de una mujer, pero lenguaje, digamos, que utilicen nuestros representantes, sea o no sea a un nivel de respeto, de valor, de educación, pues por supuesto que lastima y que no abona, ¿no?, al buen ejercicio y desempeño en la función pública. Y lo que te podría decir para esto es, pues, lo que hemos estado comentando. Uno, la reforma es de 13 de abril de 2020. Antes de esto ¿existía la violencia política? Sí. Entendíamos y vivíamos, padecíamos, observábamos este tipo de acciones, omisiones o tolerancia, sí, pero no contábamos con un marco jurídico que nos permitiera hacer algo al respecto. Por eso creo yo que debemos de aplaudir y debemos de festejar, y debemos de precisamente aprovechar y poner en marcha todos los beneficios que nos da esta reforma en materia de violencia política en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque entonces ya tenemos lo que estuvimos analizando, ya tenemos una definición de qué es violencia política de género, ya sabemos cuáles son las conductas, y dentro de lo que tú hablas, leíamos ahí que decía la difamación, la denostación, la denigración en el marco de los derechos político-electorales. Entonces ya tenemos cuáles son las conductas, ya sabemos ante qué autoridades podemos acudir para denunciarla, para inhibirla, y por supuesto ya tenemos un catálogo de sanciones
de cuáles van a ser las consecuencias para quien ejerza violencia política contra las mujeres. De manera concreta, ¿qué me gustaría decirte? Punto número 1. Definitivamente el derecho, lo sabemos, tiene dos aspectos. 1, habrá conductas que solamente la persona afectada pueda hacer valer, ¿sí? Habrá conductas que, por supuesto, pueda resultar indignante ver que están, vamos a decir, insultando, lesionando a una compañera. Y habrá ciertos casos donde solamente la víctima pudiera acudir ante las autoridades para restituir su derecho, porque es un derecho personal intransferible. Pero también, y esto es lo que quiero remarcar, porque como sociedad participativa, con una educación cívica, con una, pues eso, participación democrática, sí hay conductas que podemos, como terceros ajenos, denunciar, ¿sí? Y en este caso muy específico vamos a hablar de los procesos electorales. Si en los procesos electorales, yo como ajeno, no como candidata, yo como una ciudadana responsable, estoy observando que se están dando conductas que, vamos a decir, lesionan o no permiten que haya igualdad en la contienda, ¿sí? Este es un principio básico constitucional. Debe de haber equidad e igualdad en la contienda. Si yo como ciudadano veo que hay una campaña en contra de una mujer que representa violencia política de género y que impacta en el principio de igualdad o equidad en la contienda, yo puedo ir a denunciar, ¿ok? Yo puedo ir a denunciar esta conducta ante, en este caso, el IETAM, ¿sí? El organismo público local electoral, para decir, yo como ciudadana, que no soy candidata, pero que me afecta lo que esté sucediendo democráticamente en este proceso electoral y que se sigan los principios constitucionales y legales, bueno, yo acudo a denunciar esta conducta porque está impactando en el principio o en el derecho a la igualdad o a la equidad en la contienda de esta forma. Y la autoridad estaría obligada a realizar las investigaciones, por supuesto hay que aportar pruebas, pero a realizar investigaciones y en su caso de que se determinara que existe, sí se podría sancionar, incluso si no acudiera la persona, digamos, directamente la víctima. Porque ahí lo que se buscaría es precisamente solventar o garantizar un principio constitucional. Pero sí hay que decirlo que en la mayoría de los casos, quien debe de acudir es quien es la víctima, quien es el agraviado principal, ¿ok? Pero bueno, creo yo que lo que comentas es muy importante, muy relevante y nos debe de dejar con una cierta tranquilidad el que al día de hoy ya podemos y ya sabemos, como lo analizamos, que contamos con todo un marco jurídico que nos permite hacer frente para, una, sancionar esas conductas, pero también, que yo creo que es a lo que aspiramos, inhibirlos, ¿sí? Inhibir las preguntas. Pero bueno, yo creo que me están... Sí, ya me están comentando que debemos de terminar ya con esta transmisión. Creo que ya nos extendimos un poquito en el tiempo, pero ahorita te damos el uso de la voz, Ayu, para que te despidas. Yo nada más decirles, por favor, cualquier comentario o duda que quieran tener, tanto de quienes están en esta plataforma como de quienes nos siguen en las redes sociales, por favor, háganlas llegar a la página del tribunal, a las redes sociales del tribunal, al correo electrónico que ahí se señala, para que entonces de manera particular las podamos estar contestando. De igual forma, me pongo a sus órdenes en mis redes sociales personales, en Facebook o en Twitter, para que pudieran hacerme llegar sus dudas y yo con mucho gusto les podría contestar. Sayo, a tus órdenes. Muchísimas gracias, magistrada y amiga. Muy agradecidas por esta charla, por esta plática, por brindarnos tu tiempo, tus conocimientos. La Unión de Mujeres Líderes del Derecho, Delegación Tamaulipas, está a tus órdenes. En lo que podamos colaborar con ustedes como institución, aquí estamos presentes. Y bueno, pues esperamos vernos pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas, les mando un abrazo y vamos a concluir con esta idea. Es importante que las mujeres estemos organizadas, me da mucho gusto ver este tipo de grupos donde mujeres exitosas, profesionistas, con ese espíritu de sororidad, podamos estar siempre interactuando, capacitándonos por el bien de todas y de todos. Una sociedad democrática es una sociedad en la que participamos y estamos todas y todos. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Un gran abrazo, que sigan muy bien, cuídense mucho.
sana distancia en estos tiempos y los mejores deseos. Por mi parte, como magistrada y por supuesto a nombre del Tribunal, le doy las gracias por este interés de estar capacitándose en temas de violencia política contra las mujeres. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego. A cada una de las integrantes va mi saludo y mi Gracias. abrazo. Hasta luego, compañeras. Estamos en contacto. Bye, bye.